Bienvenidos de nuevo los participantes de la materia Administrativo 2. En esta oportunidad quiero hacer referencia a un procedimiento específico muy conocido en otras épocas, muy popular, muy nombrado, digamos, muy mediático, que es el procedimiento previsto en la Ley de Expropiación por causa de utilidad pública o social. Y quiero hacer algunas consideraciones respecto a ese procedimiento. Partamos de un hecho. Este procedimiento es mixto. ¿Por qué? Porque el procedimiento de expropiación por causa de utilidad pública o social tiene dos fases. Una fase administrativa y una fase judicial. Vamos nosotros a hacer referencia a la fase administrativa, que es la que compete a la materia que estamos viendo. Pero entonces, esa fase administrativa en realidad es muy sencilla. Es muy sencilla. Y a tal efecto, me gustaría hacer referencia a algunos conceptos específicos relacionados con el procedimiento en sí y con la naturaleza del procedimiento en sí. Entonces, ¿qué es la expropiación por causa de utilidad pública o social? El artículo 2 de la ley prevé un concepto. Dice, la expropiación es una institución de derecho público mediante la cual el Estado, en beneficio de una causa de utilidad pública o de interés social, con la finalidad de obtener la transferencia forzosa del derecho de propiedad o algún otro derecho de contenido patrimonial relacionado sobre un bien, va para pasarlo a su patrimonio mediante sentencia firme y pago oportuna indemnización. Va a hacerse propietaria de este derecho. Pero entonces va a ocurrir, la administración puede adquirir forzosamente la propiedad u otro derecho real, en todo caso, cualquier otra potestad sobre un bien que le interesa para el cumplimiento de una finalidad de carácter público. Es decir, y quiero que nos retrotraigamos a casos anteriores de expropiación. En algunas oportunidades se pudo verificar cómo se amenazaba a determinado organismo que si no cumplía con ciertas finalidades previstas en la ley, si de repente no podía abaratar los costos, no garantizaba que las personas pudieran tener acceso a los bienes y servicios, no participaba en la mediación de determinadas finalidades públicas previstas por el Estado, de no hacerlo, sería expropiada. En muchos casos se procedió de esa forma también, como una especie de sanción. Pues bien, partamos de una idea. La expropiación por causa de utilidad pública y social no es una sanción. No implica, esa decisión no implica que yo la voy a aplicar para penar, para castigar la actividad desarrollada por un particular. Por el contrario, si yo utilizo la expropiación, la expropiación por causa de utilidad pública o social como una sanción, estoy desnaturalizando la función para la cual fue creada la institución y debe procederse a considerarse que estoy haciendo desviación de poder y sencillamente eso acarreará la nulidad de lo actuado, la nulidad de ese procedimiento expropiatorio. Obviamente, previa declaratoria de un tribunal correspondiente. ¿Qué se considera de utilidad pública? Se considera como obras de utilidad pública las que tengan por objeto directo proporcionar a la República en general, a uno o más estados o territorios, a uno o más municipios, cualesquiera usos o mejoras que procuren el beneficio común, bien sea ejecutado por la República, los estados, los municipios, los institutos autónomos particulares o empresas interesadas. Todos estos procedimientos expropiatorios que pueden ser ejercidos por la República, el Estado y el municipio dan inicio con
un decreto de expropiación. Ese decreto de expropiación, de acuerdo con el artículo 5 de la ley, consiste en la declaración de que la ejecución de una obra requiere de la adquisición forzosa de la totalidad de un bien o varios bienes o de parte de los mismos. Dicha declaración le corresponderá en el orden nacional al presidente de la República, en el nivel estatal al gobernador y en el nivel municipal a los alcaldes. El decreto de expropiación requerirá previa declaratoria de utilidad pública y ya hablaremos de ella. Los requisitos de expropiación están previstos, los requisitos de la expropiación están previstos en el artículo 7 de la ley. Dice, solamente podrá llevarse a efecto la expropiación de bienes de cualquier naturaleza mediante el cumplimiento de los requisitos siguientes. La disposición formal que declare la utilidad pública, la declaración de que su ejecución exige indispensablemente la transferencia total o parcial de la propiedad o derecho, la declaración y obviamente las consideraciones necesarias para justificar ese hecho, el justiprecio del bien objeto de la expropiación y el pago oportuno o en dinero efectivo de justa indemnización, porque no se puede expropiar sin pagar el justo precio que el bien conlleva. No implica que usted va a perder la titularidad sin el pago de un resarcimiento de la disminución patrimonial que implica la pérdida de esa propiedad, por ejemplo. Ahora bien, la declaratoria de utilidad pública. Antes de dar el decreto de expropiación, debe operar una declaratoria de utilidad pública. Esta declaratoria de utilidad pública es emanada de el órgano legislativo del nivel territorial correspondiente al órgano que está, al ente que está ejerciendo el procedimiento expropiatorio. Si es el nivel nacional, si es la presidencia de la República quien la lleva a efecto, le corresponde esta declaratoria previa de utilidad pública antes de la emisión del decreto a la Asamblea Nacional. Si es el gobernador, el Consejo Legislativo del Estado y en caso de tratarse del alcalde o alcaldesa, al Consejo Municipal. Debe hacerse esa declaratoria de utilidad pública en una sesión pública, debatida, suficientemente fundamentado el hecho del hecho de que la obra que se va a ejecutar es de utilidad pública y requiere la expropiación de determinado bien. Solamente se puede exceptuar, aunque dice la excepción, es más grande que la norma. En algunos casos no va a operar la necesidad de la declaratoria previa de utilidad pública por parte de los órganos legislativos correspondientes, de acuerdo a lo previsto en el artículo 14, que sí, para hacer una excepción es bastante extenso, porque voy a leer apenas un poquito, un pedacito de él que dice: se exceptúan de la formalidad de declaratoria previa de utilidad pública la construcción de ferrocarriles, carreteras, autopistas, sistemas de transporte subterráneo o superficial, caminos, edificaciones educativas, deportivas, urbanizaciones obreras, cuarteles, hospitales, cementerios, etcétera, etcétera. Se exceptúan las obras comprendidas en los planes reguladores de los estados, del distrito capital, de los municipios, en los planes de acondicionamiento y modernización de otras ciudades o agrupaciones urbanas, etcétera, etcétera. Es decir, que el artículo 14 prevé un largo catálogo de excepciones de materias en las cuales no es necesaria la declaratoria previa por parte del legislativo de la utilidad pública. La autoridad cuya jurisdicción corresponde a la obra respectiva, cuando se trata exclusivamente de apertura o ensanche de calles, el artículo 15, avenidas, plazas o jardines, podrá autorizar en el mismo decreto la expropiación de una faja circundante hasta 60 metros de fondo, limitada por una línea paralela a la del contorno de la calle. Además de lo indispensable para la obra, esta franja, ¿para qué?
Las áreas de la franja circundancia que se contrae este artículo se destinarán a formar la base económica o ornamental de la respectiva obra, mediante su enajenación de la manera que se indica en el artículo siguiente, únicamente para ser destinada a construcción de edificios cuyo estilo, ubicación y altura deberán estar en armonía con la avenida o sitio público de que se trate de acuerdo con lo que se disponga en las ordenanzas sobre la materia. Es decir, que si se va a construir una avenida, una vía, yo también tengo el derecho no solo de expropiar el, el terreno correspondiente a esa vía, sino una franja de hasta 60 metros de fondo colindante con ese terreno para desarrollar ahí las obras ornamentales que yo considero, las construcciones que yo considero pertinente realizar en ese terreno para fines ornamentales. De una vez en que se inicia el procedimiento para la expropiación, debe hacerse un avalúo, para proceder a negociar con la persona que va a ser expropiada. De acuerdo al artículo 22, el ente expropiante, una vez publicado el decreto de expropiación, procederá a iniciar el trámite de adquisición del bien afectado por vía de arreglo amicable. Y a tales efectos lo hará valorar por peritos designados de conformidad con el artículo 19 de esta ley, que traerá un procedimiento específico para la designación de esos peritos, los cuales deberán cumplir con los requisitos del artículo 20 de Jusen, que establece cuáles son los presupuestos para el nombramiento de esos peritos. A los fines de la notificación de los propietarios, poseedores y en general todo aquel que tenga algún derecho sobre el bien afectado, se hará mediante la publicación de un aviso de prensa, publicado una sola vez en un diario de la mayor circulación nacional y en alguno de la localidad donde se encuentre el bien. Es decir, diario nacional de circulación nacional y diario de circulación regional o local dentro de la localidad donde se encuentra el bien si lo hubiere, para que dentro de los 30 días continuos siguientes, contados a partir de su publicación, concurran ante la entidad expropiante. Fíjense, en el caso de esa publicación, recuerdo tener noticia de una actividad expropiatoria en el municipio Páez del estado Apure, la localidad de Guadualito, y se hizo la publicación del decreto expropiatorio en un diario de circulación nacional, un diario asentado en el territorio, en la capital de la República, y en el caso de la publicación regional o local, se hizo incluso en una publicación periódico de circulación en esa localidad, pero que estaba asentado en otro estado, que es el diario La Nación, en ese momento el diario que llegaba por la cercanía territorial, más allá que cualquier otra prensa del estado de Apure, llegaba un diario asentado en el estado Táchira, y ese era el diario de circulación local importante en el cual se habría de publicar, y se publicó efectivamente ese cartel, para que dentro de los 30 días siguientes, contados a partir de su publicación, concurran ante la entidad expropiante. El justiprecio del bien a expropiar será notificado por escrito a los propietarios o a sus representantes legales, que deberán manifestar en el acto de la notificación o dentro de los 15 días siguientes hábiles si aceptan o no aceptan la tasación practicada. En caso de no concurrir ningún interesado o de no aceptación por algunas partes del justiprecio practicado, será por agotado el arreglo amigable y el ente expropiante podrá acudir a la vía judicial para solicitar la expropiación en vía judicial de la expropiación del bien referido. En estos casos también es necesario considerar que durante para el ejercicio para la ejecución de la obra, ¿de qué se trata? Incluso antes de llegar al arreglo amigable y antes de que finalice el procedimiento jurisdiccional, se procede a realizar la ocupación previa y la ocupación temporal del bien por parte de la administración pública para ir adelantando algunas gestiones, algunas obras, algunos arreglos de terreno, etcétera, 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 para poder dar ejecución a la obra. Porque partamos de un inicio. Cuando vamos a la fase jurisdiccional
del procedimiento expropiatorio, no vamos a paralizar el procedimiento expropiatorio, salvo que se demostrase que no hubo, que hubo defectos en la, en el decreto de expropiación, en cuyo caso tendría que hacerse un procedimiento de nulidad de ese decreto, etcétera, etcétera. Pero lo que ocurre normalmente es que cuando vamos a la fase jurisdiccional en materia de expropiación, solo vamos a pelear, a litigar, a luchar o a disentir respecto de el monto de la tasación del bien. Es todo lo que se va a litigar. Entonces, se supone que de todas, sin que nada se pueda hacer, la expropiación va a seguir adelante. Entonces, como se va a seguir adelante, se va a ejecutar o se va a atender a la ejecución de esa obra pública, debe hacerse o puede hacerse una ocupación temporal y una ocupación previa del bien por parte de la administración pública. El artículo 52 de la ley se refiere a que toda obra declarada de utilidad pública lleva consigo el derecho a la ocupación de las propiedades ajenas por parte del que las ejecute en los casos siguientes: para hacer estudios, practicar operaciones facultativas de corta duración que tengan por objeto recoger datos para la formación del proyecto o el replanteo de la obra, para el establecimiento provisional de estaciones de trabajo, caminos, talleres, almacenes, depósitos de materiales para la obra que se va a hacer. La ocupación durará tan solo el tiempo absolutamente indispensable para realizarse, no pudiendo en ningún caso concederse por un tiempo mayor de 60 días. No se puede conceder por más de ese tiempo, pero puede darse el caso de que sí dure el tiempo más allá de ese tiempo. Hay unos requisitos y esta ocupación temporal va a conllevar una indemnización adicional por el haber ocupado el bien antes de que se realice el procedimiento probatorio, el procedimiento expropiatorio. Y ya otra consideración que debe hacerse es la realización de una ocupación previa. ¿Qué se refiere a ella? El artículo 56 de la ley. Cuando la obra sea de utilidad pública, de conformidad con lo establecido en el 14 de esa ley, y la autoridad que competa su ejecución la califique urgente realización, deberá hacerse valorar el bien por una comisión de avalúos designada de conforme a lo dispuesto en el artículo 19, EJUSDEM, a los fines de la ocupación previa, la cual será acordada por el tribunal a quien corresponda con los sedes de juicio de expropiación, después de introducir la demanda respectiva y siempre que el expropiante consigne la cantidad en que hubiera justipreciado el bien. Es decir, si vamos a litigar, consigno la cantidad en el tribunal, hago una oferta real y depósito de la cantidad y procedo a hacer la ocupación previa para ya, no de forma temporal, sino ya de forma definitiva, iniciar el procedimiento de la ejecución de la obra con esa ocupación previa. El resultado de esa valoración no será impugnable por ninguna de las partes. Solo servirá para que el tribunal de la causa decrete la ocupación previa del bien y se garantice el pago al expropiado. Es decir, yo Estado, consigno la cantidad en que yo tasé el bien y no es que usted me la va a impugnar, que deba colocar una cantidad superior porque usted considera que es superior. No, es que solamente se hace como una especie de garantía para garantizar el pago mínimo, siempre y cuando, considerando después que en medio del procedimiento en el tribunal pudiera determinarse que el justiprecio sea mayor y bueno, deberá encomendarse entonces a la administración el cumplimiento de un justiprecio más elevado, pero a los fines de que sea autorizada la ocupación previa, se cumple con el requisito de consignar el precio previsto en la tasación realizada por la autoridad administrativa. Estas consideraciones son las consideraciones pertinentes que quiero hacer respecto de la fase administrativa del procedimiento expropiatorio para dar una visión del mismo a los participantes en este cuarto módulo en el cuarto módulo de la materia Derecho Administrativo 2.